Hola y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Hola, Martin. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Sí, vamos a hablar sobre la verdad te hará libre, parte 2. Y como dijimos en el episodio anterior, la verdad lo es todo y tenemos que saber qué es verdad. Leí anoche en Mensajes Selectos: sin la verdad la santificación es imposible. Bueno, eso es para mostrar cuán importante es. Entremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por el privilegio de tener estas discusiones. Te pedimos que las bendiga e ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Martin, algunas personas pensarán que solo estábamos tratando de ser contrarios. Este tema de las traducciones de la Biblia es uno de los temas muy emocional. Pero tú sabes, es un tema que es de suma importancia. Porque cuando tú piensas en los hechos de que Dios dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿no es de suma importancia que realmente tenga las palabras correctas del Señor? Y como vimos en el último episodio, faltan cientos de palabras y porciones enteras que han desaparecido, y esto lleva a confusión. Pero este texto recibido es la escritura que se usó en los primeros siglos y se usó en todas partes hasta el 1844. Y tú piensas que el primer movimiento protestante, desde el momento en que empezó Martín Lutero, Tyndale, que ellos tradujeron las escrituras al alemán y al inglés, y a partir de entonces todos los demás idiomas en los que las escrituras están disponibles, en esos cientos de años, ¿realmente queremos creer que ellos tenían las escrituras equivocadas y que la Iglesia Católica, por su sabiduría, nos dio ahora las que son real por el descubrimiento durante la Reforma de estos manuscritos que le faltan la mitad de las porciones y tienen miles de correcciones en la Biblioteca del Vaticano? Y en 1844 el Sinaítico fue encontrado en una basura con tantos rasguños y recortes y correcciones en él que le quitaron elementos esenciales y finales, y todos los demás estaban equivocados. Esto realmente es, para mí, una forma de pensar sin sentido. Estoy de acuerdo contigo. La Biblia y el espíritu de profecía deja muy claro que Dios preservó su palabra. Sí. Entonces, ahora tienes gente como tú, gente como tú dice, que dice, no, ese periodo tenía la equivocada. Entonces, tenía las escrituras que estaban en latín, la Iglesia Católica Romana, la Vulgata de Jerón, que básicamente estaba basada en los manuscritos de Eusebio. Él era un gran fan de Eusebio. Y el espíritu de profecía que nos dice claramente que la situación fue diferente, que los valdenses tenían las verdaderas escrituras. Ahora, si retrocedemos en la historia, Martín, y tú vas a la iglesia bizantina en Antioquía, ahí es donde estaban los primeros cristianos y ahí fueron donde fueron llamados cristianos por primera vez. Es aquí donde Pablo operaba. Aquí es donde estaban los manuscritos reales. ¿Por qué tú ignorarías Antioquía y te iría por las escrituras de Alejandría? Sí, donde empezó el gnosticismo, en Alejandría, y ese era el nombre del juego. Sí, eso no tiene sentido, pero parece que el mundo académico se ha tragado esta línea de pensamiento. Otro punto, por supuesto, es que las escrituras originales fueron escritas en griego. El Nuevo Testamento, estoy hablando del Nuevo Testamento, no del Viejo, fue escrito en griego. Y los eruditos de la escuela de Alejandría
Ellos tenían clásicos griegos que eran de altas estaturas. El que tenía estos clásicos griegos. Todos los hombres les gusta, por ejemplo, la comida africana. Sí, cada persona entienden de qué se trata esto. Y es como si Dios quisiera llegar a todos y no solo a un grupo de élite determinado. En las primeras traducciones que encontramos en realidad son armenias y se basan en el texto recibido, y toda la iglesia bizantina, la iglesia ortodoxa griega, hasta hace muy poco, ellos solamente usaban el texto recibido. Fue solo en la última década que se produjo este cambio. Así que todas estas historias, entonces Dios cometió un error a través de toda esta historia al haber dado a las personas los manuscritos equivocados, la mayor parte de la historia. Afortunadamente, ahora tenemos los manuscritos romanos para aclararnos que fue falso. No tiene ningún sentido esto. Pero hoy queremos hablar sobre cómo afectó la doctrina. Y esto no es un ataque, esto es solo una declaración simple del statu quo. La gente debe decidir, sí, y usar su lógica, sí. Así que nuevamente comenzamos con Juan 8:32 y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta palabra, verdad, es de suma importancia. En el último episodio hablamos de que Jesús es la verdad y discutimos algunos de esos temas. Tu palabra es verdad. Y en este último es que la ley, los mandamientos son verdad. Así que vamos a algunos de estos temas. Así que lo que queremos hablar es de la doctrina adventista y las nuevas traducciones. Así que hagamos algunas comparaciones. Daniel 9:25 al 26. Esta es la versión King James. Por lo tanto, sepa y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, pasarán 7 semanas y 62 semanas. Las calles se reconstruirán nuevamente y el muro en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por él mismo. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundaciones y desolación que están determinadas. Ahora, esta profecía es una profecía extremadamente importante. Es la profecía de las profecías. Aquí nos dice claramente el tiempo exacto cuando vendría el Mesías, el príncipe. Y nos dice lo que sucederá con él. Y nos da una fecha límite, las 70 semanas. ¿La profecía no es tan hermosa? Sí, y es sorprendente porque, como mencionamos en un episodio anterior, los judíos no estaban estudiando la verdad presente, no. Por eso se perdieron esta profecía, sí. Ellos se perdieron esta profecía y hasta el día de hoy se pierden esta profecía y la pervierten. Pero esta declaración de que el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo, es una declaración profética tan profunda y contrasta a los dos príncipes. Uno es el príncipe de Roma que vendrá y destruirá la ciudad, el príncipe literal, y ese tiene un antitipo, que es el anticristo, que también es de origen romano. Y tienes esta jugada entre los dos príncipes, el príncipe del pacto y este otro príncipe. Ahora, si lees esta profecía en la NIV, por ejemplo, dice: sabe y entiende que esto, desde que se emite el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta que venga el ungido, el gobernante, habrá 7 semanas y 62 semanas, y será reconstruida las calles y trincheras, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el ungido será cortado y no tendrá nada. La persona
de un pueblo gobernante que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin será, vendrá como una inundación. La guerra continuará hasta el fin y la desolación ha sido decretada. Ahora, si tú tomas la visión jesuita del anticristo y cómo ellos lidian con el anticristo y las profecías del anticristo, por supuesto, ellos introducen el preterismo y el futurismo. Y si tú tomas esta profecía, ellos pueden usar esto para presentar sus ideas dispensacionalistas. Y este es el ungido. Sí, el Mesías es el ungido. Eso es correcto. El ungido también se aplicó a cualquier otro gobernante. Y a un sacerdote que fue ungido. ¿Sí? Por lo que es muy inespecífico, mientras que la King James lo pone en un contexto muy específico. Desglosemos eso un poco. Cuando Jesús dijo que el tiempo se cumplió en Marcos 1:15, era una referencia a esta profecía, porque eso sucedió en el 27 después de Cristo. Por eso es tan importante la profecía. Y la plenitud de los tiempos, y en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, ¿sí? Ahora, la plenitud de los tiempos, ¿qué tiempo? Y luego Jesús sale del agua y dice, el tiempo se cumplió. ¿Qué tiempo se cumplió? El tiempo profético de Daniel. Así que cuando Dios envió a su Hijo, podría razonar desde el nacimiento, pero ¿cuándo empezó su ministerio? En el bautismo empezó su ministerio, y es ahí donde Jesús dice el tiempo se ha cumplido, y la profecía de Daniel termina en el 27 después de Cristo, que resulta ser en el bautismo. Y es ahí cuando Jesús dijo que el tiempo terminó ahí. Y fue entonces cuando la guerra entre Cristo y Satanás llegó a su clímax en el desierto. Donde Adán falló, el primer Adán, el segundo Adán redimió el fracaso. Así que él venció a Satanás en el desierto. En la cruz pagó el precio por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y como representante de la raza humana, tomó el castigo sobre sí mismo. Y ya tenía la victoria en el desierto, sí. Ahora, el ungido podría ser cualquier sacerdote o rey, pero el Mesías, que fue cortado, pero no por sí mismo, pone este tema fuera de toda duda. Entonces, ¿qué significa que el ungido no tendrá nada? Eso es lo que dice la Nueva Traducción. Significa exactamente nada, nada es nada. Pero Jesús ganó todo. Y no nada, como dice la otra Biblia. Y cuando fue cortado por nuestras transgresiones, ese fue el gran grito de victoria. Él recuperó lo que había perdido y gobernará como Rey de Reyes para toda la eternidad. El enemigo fue vencido y se logró la victoria eterna. Así que, ¿importa, Martin, si el Mesías ganó todo o nada? Claro que importa. Importa nuestra salvación porque depende de eso. Entonces, en mi opinión, la traducción es una afrenta. Las nuevas traducciones son una afrenta a Dios. Que hay acerca del ministerio de Jesús en el santuario. Hebreos 9:12. Ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Esa es la versión King James. Si tomas la nueva versión King James, que por cierto difiere del texto recibido en más de 200 lugares por lo menos. No por la sangre de cabras ni becerros, sino por la sangre entró al lugar santísimo de una vez por todas, habiendo tenido eterna redención. Y la nueva versión internacional dice exactamente lo mismo. No entró por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino que entró una vez y por todo al lugar santísimo por su propia sangre, obteniendo así eterna redención. Ahora, Martin, ¿es la palabra de Dios un pequeño tablero fantasma donde eliges la que tú quieres poner? Especialmente si tienes esta importante doctrina. Esta es una de las doctrinas fundamentales que separa
a los adventistas del séptimo día del resto de las otras iglesias. Así es. Así que aquí la King James traduce como lugar santo, pero la nueva King James lo traduce como el lugar santísimo, y la nueva versión internacional también lo traduce igual. Así que ahora hay una opción. Si fue al lugar santo, si fue al lugar santísimo. Es muy claro que él no lo hizo. Él entró con su propia sangre. ¿Cuándo estuvo disponible esa sangre, Martin? Después de haber vivido su vida en la tierra. Así fue, después de morir en la cruz. Entonces, si el santuario terrenal era un tipo del santuario celestial, ningún ministerio podía tener lugar en el santuario, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo sin sangre. Y si Jesús no entró con la sangre de los machos cabríos y de los becerros con su propia sangre, entonces, ¿dónde debe comenzar su ministerio? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. Eso es lógico. De lo contrario, toda la tipología del Antiguo Testamento es nula y no tiene efecto. Sí, y destruye la profecía del tiempo otra vez, de las 2300 tardes y mañanas. Porque entonces lo que él hizo al entrar en el lugar santísimo en 1844 niega todo. Entonces tampoco tiene una combinación de la profecía de los 2300 días de Daniel. Y la otra cosa interesante es que incluso si tomas el mismo hebreo, hay una diferencia entre Hagion y Hagio. Hagia y Hagion se usa para el lugar santísimo, pero esto solo dice Hagion, entonces se puede traducir como el lugar santo. Hagion solo significa santuario, pero estas diversas porciones eran todas iguales. Así que la traducción en la versión King James es la única que tiene sentido tipológico y teológico. Y es muy, muy importante. Porque al cambiar este aspecto, uno lee 1844 y se deshace del juicio investigador. Y por lo tanto también se puede jugar dando vuelta en las profecías en el libro de Daniel en cuanto al hecho de que si el juicio fue dado a favor de los santos o donde el juicio fue entregado a los santos. Y hay una gran diferencia de tiempo entre esos dos eventos. Por lo que todo se vuelve confuso por este simple cambio. Este cambio se deshace del adventismo. Es así, porque hace que el 1844 sea obsoleto. Ahora la gente querrá decir, pero 1844, ¿de dónde lo sacas? Viene de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, de la cual acabamos de leer en la introducción. La porción mesiánica, sí, dentro de los 2300 tardes y mañana. Pero la purificación del santuario, el día antitípico de expiación, también está dentro de esa profecía, porque la obra del Mesías no fue completada en la cruz. La victoria fue ganada, pero había generaciones que estaban por venir que necesitaban un abogado, que necesitaban un mediador. Y esa mediación tuvo lugar en el lugar santo y luego finalmente fue transferida al lugar santísimo al final del siglo, de la profecía de 2300 días. Y cada doctrina evangélica manipulada por el pensamiento jesuita ahora puede aplicarse. Tú tienes una pequeña tabla aquí disponible. Sí, y la versión King James es clara y no anda jugándose con esto. Así que dejemos esto bastante claro. El texto recibido, una vez que comiences a usarlo, y cualquier traducción que se base en eso, seguirá en gran medida el mismo ejemplo que la King James. Sí, usó aquí a las primeras versiones de las traducciones en el texto recibido, por lo que este es un tema muy importante. Y las nuevas traducciones destruyen totalmente la doctrina que hay acerca del sábado y la ley de Dios. Este es un tema muy importante, Martin. Es un tema de salvación. Ahora, esta cuestión de la ley ha sido borrada, Martin. No, porque Jesús dijo que ni una tilde de la ley pasará y será quitada antes de que llegue el fin. Así que, ok, la ley se mantiene.
Jesús dijo, si tú me amas, debes guardar mis mandamientos. Juan dice, el que dice que me ama y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Ok, entonces estas son cosas muy importantes. Así que la ley es inmutable. Eso quiere decir que la pena de la ley o la pena de la transgresión de la ley también es inmutable, sí. Por lo que la justicia de Dios demanda exactamente esa justicia. Y la justicia por la transgresión de la ley es la pena de muerte. Pero la ley es inmutable. Ni una jota o una tilde será borrada de la ley. Por lo que la ley se mantiene. Eso significa que se debe hacer justicia. Es un dilema. Porque si Dios quiere perdonar, eso significa que no hay justicia. Los dos son mutuamente excluyentes. Si usted perdona al transgresor y lo deja ir, entonces no hay justicia. Es una situación muy simple. Digamos que alguien asesina a su amado hijo o hija y hace cosas aún peores. Llega ante la corte. La pena en los viejos tiempos era la muerte por ese tipo de crimen. El hombre dice, lamento lo que hice, y el juez dice, ok, acepto sus disculpas, puede salir libre. ¿Cómo se sentirán de injustificados los padres del niño asesinado? Que no hubo justicia. Sí, dirán que no hubo justicia. La justicia exige la pena de muerte. Dios no lo trató a la ligera, se lo tomó él mismo y cargó con él el castigo en su carne. Y para hacer eso tuvo que conceder a convertirse en un ser humano para identificarse con nosotros. Eso es asombroso. Y esto es en realidad una bofetada en la cara a Dios si dice que la ley de Dios no es aplicable, porque Él tuvo que morir para demostrar que sí lo es. Así que la muerte de Jesús en la cruz es la mayor garantía de que la ley se mantiene. Mientras que en el mundo evangélico dice que la muerte en la cruz es la prueba de que la ley ha sido eliminada. ¿Ves que confunden las dos cosas? Porque ellos dicen que Dios te ama tanto que te perdonó, pero tiene tanto amor que Él murió por ti para que la ley, Él la defendió, Él la tomó. Él muestra su amor por ti, que es grande, y Él tomó el castigo de la ley para que tú sigas en pie. Así que en otras palabras, la justicia y la misericordia se besaron en la cruz. Así que cuando leemos en Éxodo 20, verso del 8 al 11, la ley con respecto al día de reposo, y lo leemos en la King James, y dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado, el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos está, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Saltemos a la nueva versión internacional. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un sábado. Aquí hay un gran problema, Martin. ¿Es el día de reposo o es un día de reposo? Si es un día de reposo, podría ser cualquier día, ¿sí? Al Señor tu Dios, en Él no harás ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tus animales, ni el extranjero dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, pero descansó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Simplemente cambiando este pequeño artículo definido aquí.
y usted tiene un problema teológico importante en sus manos. ¿Es un día de reposo o es el día de reposo? Toda esta sesión trata sobre el día de reposo del Señor. Así que si tú lo conviertes en un día de reposo, ¿de quién es ese día de reposo? Ok, otra pregunta. Si es una ley definitiva de Dios, entonces solo la versión King James es válida porque este es un comando indefinido. Sí, y puede ser todos los días. Sí. Bueno, si tú amas a tu ser querido y le dices que llego a las 10 en punto el miércoles, y tú dices, ok, yo llego en un día de la semana en algún momento, iré a buscarla un jueves. Eso funcionará muy bien, sí. Sí, estarás en problemas. Ok, así que hay diferencias aquí, y la diferencia es pequeña, pero es importante. El séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios y no un día de reposo. Nunca en las Escrituras se hace referencia al día de reposo del séptimo día como un día de reposo. Por lo que la ausencia de un artículo definido en el hebreo no da derecho a sustituir un por él. La NIV repite esta travesía de la justicia en Deuteronomio 5:14. En Génesis 2 del 1 al 3, Dios enfatiza que es su sábado 3 veces y no hay registro de que haya descansado en ningún otro día. Así que simplemente esto no es bíblico. Así que, ¿quién tiene la razón? Definitivamente la versión King James. Las otras están equivocadas. Y si un teólogo te dice que no eres un erudito crítico, por lo tanto no tiene derecho a hablar sobre estas cosas, entonces nadie tiene derecho a usar ningún idioma para hablar. Porque obviamente solo ellos son capaces de definir qué redacción es aceptable, incluso si dicen lo contrario. Sigue siendo aceptable. ¿Por qué sigue siendo aceptable? Eso no tiene ningún sentido. Y ni siquiera sé cómo le da sentido a esto. Tiene que ser un erudito bíblico o un teólogo para entender esto. Pero Jesús le dio la Biblia a todos y dijo que todos deben tomarla como un niño y creer como un niño. Y envió a pecadores a predicar el Evangelio. Así que en realidad eso es arrogancia académica del más alto nivel. Así que en Hechos 13:42 lo pone muy interesante, la historia donde Pablo estaba predicando a los judíos y luego los gentiles pidieron que ellos también escucharan estos mensajes. Y él vendría el próximo sábado a escuchar estos mensajes. Y cuando los judíos se hubieran ido fuera de la sinagoga, los gentiles suplicaron estas palabras y le fueron predicadas el próximo sábado. Esa es la versión King James. Como Pablo y Bernabé, esta es la NIV, estaban saliendo de la sinagoga, la gente los invitó a hablar más sobre estas cosas en el próximo sábado. Aquí hay una diferencia fundamental. En primer lugar, los judíos se han ido. Ahora Pablo y Bernabé se estaban saliendo de la sinagoga. Y la gente, sí, así que no puede incluir a los judíos, sí, no puedes. Así que las escrituras son claras aquí, en la King James, que el día de reposo es el día en que los judíos adoraban y donde él estaba predicando en el día de reposo en la sinagoga. ¿Por qué las nuevas versiones dejan fuera esta referencia a los judíos y ocultan la simple declaración del hecho? Porque refleja mal el domingo guardado. La King James aclara tanto que los judíos como gentiles recibieron este mensaje en el séptimo día, en sábado. Ahora, Martin, los reformadores que tradujeron la King James, ellos fueron muy meticulosos, tenían un comité, e incluso personas fuera del comité que recibieron el texto original tal como está en el texto recibido y tuvieron que traducirlo, y una vez que tuvieron consenso sobre la traducción, se incluyó. Ahora hay tantas personas que dirán, ahora,
Tú sabes, el rey King James no era el rey más grande de todos y algunos dirán que era un masón y otros dicen esto y lo otro. ¿Eso importa? Él no fue el traductor de la Biblia. No, él no fue el traductor. Él se convirtió en parte del comité. ¿Y hubo una guerra contra esa traducción? Sí. No, Guy Fawkes, el jesuita y su equipo jesuita trataron de volar el parlamento del rey y los traductores y todo el parlamento que estaba a favor de la causa protestante. ¿No quisieron ellos explotarlo a todos? ¿Y esa guerra quedó olvidada? No. No, se celebra todos los años. Sí, pero por las razones equivocadas. Solo hacen estallar galletas, pero no saben lo que pasó en la historia y nadie lo sabe. Ni siquiera una pista de eso. Ahora, Martin, es interesante. Hay una posibilidad. Bueno, ahora, estoy haciendo conjetura. Pero la Biblia favorita, la Biblia muy favorita del mundo protestante, era la Biblia de Ginebra. Pero la Biblia de Ginebra tenía notas muy elaboradas al pie de la página y eran muy directas y la llamaban palabrotas. Eran como algunas de nuestras Biblias de estudio, que todavía lo dirán tal como es. Así que cuando lees, por ejemplo, Daniel, sobre el cuerno pequeño, algunas de nuestras Biblias de estudio dirán exactamente quién es el pequeño cuerno. Él es el anticristo, el sistema papal. Sí, eso es lo que algunos dirán. Algunas de nuestras Biblias de estudios se han vuelto muy reticentes a decir eso y eliminan esa porción. Ahora, esto es muy interesante, por lo que la Biblia de Ginebra tenía notas muy elaboradas al pie de la nota. Y cuando se trata de Tesalonicense, el hombre de pecado y todas estas cosas, era muy específico. Ahora, ¿tú crees que esto irritó a Roma? Definitivamente, sí. Así que tomemos un escenario hipotético. Hagamos el peor de los escenarios y digamos que el rey King James estaba en la bolsa en lo que respecta a Roma. No digo que él lo haya sido, solo digo en un escenario peor, incluso si él mismo fuera un agente romano y dio permiso a los protestantes para tomar el control sobre el parlamento, porque esta era una forma muy interesante en lo que funcionaba. Él le quitaba el poder a uno y se lo daba a todo el grupo, sí, en el parlamento. Si él daba permiso, algunos dicen que el permiso se otorgó con la condición de que no hubiera una nota al pie de la página, que habrían sido para deshacerse de las notas que incriminaba al papado que estaban en la Biblia de Ginebra. ¿Es posible? Que algunos griten teoría de conspiración, pero está bien. Incluso si el rey James fuera, como decimos, un agente romano, todavía no cambia el hecho de que los traductores tradujeron el texto recibido y escribieron lo que Dios dijo. En una etapa posterior, cuando las notas al pie desaparecieron, tal vez entonces puedan comenzar a introducir cambios al texto para que puedan hacer su nueva teología y que sea aceptada por el mundo. Y ellos usaron agentes como Westcott y Hort, quienes, en mi opinión y en la opinión de muchos escritores, no eran más que jesuitas. Jesuitas encubiertos como Newman y el movimiento de Oxford probablemente fue también uno de ellos. Así que habiendo dicho eso, continuemos con lo que hizo la nueva versión internacional aquí. Entonces lo cambiaron a Pablo y Bernabé y cambiaron a los gentiles en persona. Tomemos otra doctrina, el estado de los muertos. Así que hemos visto que el día de reposo es definitivamente diluido y hecho tan insípido que puedes poner cualquier cosa en él que no sea el séptimo día. Veamos el estado de los muertos. Hay muchos versículos que podríamos citar aquí, pero hablemos solo por el bien de la brevedad. Solo hablemos de uno poco. Aunque podrían citar muchos versos aquí, citaremos solo dos que son dolorosamente contrarios a la sana doctrina en las versiones modernas.
Segunda de Pedro 2:9. El Señor sabe cómo liberar a los piadosos de las tentaciones y reservar a los injustos para el día del juicio, para ser castigados. Esa es la versión King James. Simple, fácil de entender. La nueva versión internacional. Entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de las pruebas y retener a los injustos para el día del juicio, mientras continúan sus castigos. ¿De dónde vienen esta tontería? De Roma, llamémoslo tonterías. Así que decir que esto está igualmente inspirado, como la traducción es que la King James, es una gran tontería. Por lo que, en primer lugar, la NIV, la nueva versión internacional, cuestiona la declaración anterior al comenzar la oración con si esto. ¿Quién más dijo si esto es así? Satanás. Satanás lo hizo al principio con Eva. Ok. ¿Dios realmente dijo eso? Esto suena muy siniestro para mí. Y luego confunden las tentaciones con las pruebas. Porque vamos a leerlo de nuevo aquí en la King James. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero ellos aquí tradujeron las tentaciones como pruebas. Esta es una tontería porque Dios promete guardarnos de la tentación en el rol del Señor, pero asegura que tendremos pruebas. La NIV dice que Dios nos guardará de las pruebas, lo cual ni siquiera es cierto, ni siquiera es bíblico. Que prueba que la interpretación de la nueva versión internacional es errónea y ni siquiera es bíblica. Además, el versículo abre el camino para lecturas erróneas de las Escrituras, incluyendo la falsa doctrina del purgatorio y el infierno eterno, porque dice que continúa su castigo después del día del juicio. Martín, ¿esto es catolicismo romano o protestante? Definitivamente catolicismo romano. Ahora, Martín Lutero, ¿qué texto tradujo? El texto recibido. Ok, entonces Martín Lutero, sobre la base de ese estudio, creyó que los muertos no sabían nada y que duermen hasta el día del juicio. Sí, y tuvo que cambiar de opinión porque él no creía eso antes. No, él era un sacerdote católico romano antes de eso. Así que en otras palabras, ¿es importante si lo traduces así o así? Hagamos otra pregunta. Aquí hay dos doctrinas demasiado diferentes. Sí. Y hay una total perversión cuando ellos cambian de que Dios te librará de la prueba y no de la tentación. Así que hay una perversión aquí en la Biblia. Sí. Y la nueva versión internacional culpa a Dios. Sí, porque si tú tienes pruebas. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Ayer recibí una llamada telefónica de alguien que estaba muy molesto porque habla de la prueba. Pero, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Las pruebas. ¿Por qué estaremos en la prueba? Entonces Dios limpia la escoria. Y Él nos prometió pruebas. Y cuando sugirió que este sería el caso de Juan y su hermano, dijo, ¿puedes beber la copa que yo bebí? Sí, tú puedes beber de la copa que yo bebí. Ellos tenían que beberlo, sí. Así que las pruebas, sí, vendrán, pero Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Esa es una promesa. Echemos un vistazo a Job, porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin de los días se levantará sobre la tierra. Y aunque después de mi piel los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, y mis ojos verán y no otro, aunque mis órganos se consuman dentro de mí. Así que aunque mis órganos internos se disuelvan y mi riñón y sea devorado por gusanos, yo lo veré y veré mi carne y resucitaré en los últimos días. Sí, en los últimos días. Ahora leamos la versión estándar americana. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y por fin Él se parará sobre la tierra. Hay una diferencia entre
el fin y los últimos días. Finalmente, podrías leerlo así, ¿verdad? Y después de que mi piel incluso, este cuerpo se ha destruido, entonces sin mi carne veré a Dios. Martin, ¿será un fantasma o qué? Exactamente. Incluso yo veré de mi lado y mis ojos contemplarán y no un extraño. Mi corazón se consume dentro de mí, por lo que la versión estándar estadounidense destruye totalmente esta doctrina. Y por cierto, si lo comparamos con el anterior, entonces tenemos exactamente el mismo problema aquí. Sí. Así que la doctrina del estado de los muertos está destruida. Ahora, algunos argumentarán, pero aún puedes encontrarla en otros lugares. Pero es un argumento tan sin sentido porque Dios nos da tal selección y tantas opciones en su Biblia que podemos creer cualquiera que venga con otras doctrinas raras, agregando solo una pequeña nota, una pequeña gota de toxina para confundir la mente. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora tienes un problema. Si Dios es Dios y su palabra es inmutable, entonces tú serás consistente. Esa es la belleza de la palabra. Y si algunos versos son difíciles de entender, entonces tú debes cotejarlos con versos que sean fáciles de entender. Entonces conoces el contexto y luego debes aplicar lo difícil en el contexto para que tenga lugar. No argumentes desde lo difícil a tu doctrina. No argumentes desde lo simple a tu doctrina y luego a lo difícil para encajarlo en las doctrinas, porque las doctrinas de Dios son claras. Ok, ¿qué pasa con la doctrina de lo limpio y lo inmundo? Y él les dijo, esto es Marcos 7, del 18 a 19, en la 15. Y les dijo, ¿vosotros también sois así sin entendimiento? ¿No veis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale por la corriente, purgando todas las carnes. Ahora recuerda que en la versión King James, la carne es la comida. Esto no tiene nada que ver con alimentos limpios o inmundos. En primer lugar, esto tiene que ver con la concesión espiritual. Lo que tus ojos perciben y lo que tus oídos oyen, eso interiorizará en tu corazón. Así que la comida que tú comes entra y te deshace de ella. Es una forma muy bonita de decir lo que pasa con eso, ¿sí? Biológicamente, leamos la Nueva Versión Internacional. ¿Eres tan tonto que preguntas? ¿No ves que nada que entre en un hombre desde el exterior puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y luego sale de su cuerpo. Al Jesús decir esto, declaró limpio todos los alimentos. Así que leamos este pequeño resumen que escribí aquí. Este último fragmento es típico de una traducción equivalente dinámica, donde la Biblia se interpreta en lugar del significativo real del texto. El contexto de este versículo no trata con el problema de los alimentos impuros, sino más bien con el estado del corazón no regenerado. Así que importa, Martin, que las nuevas traducciones eliminen la obligación de observar las leyes de la salud de Dios. Claro que sí. Claro que importa. Sin ella, nuestro mensaje de salud y el espíritu de profecía se convierte en un refrán. Y no solo eso, el Antiguo Testamento se convierte en un refrán. Y así de fácil, la gente puede decir, bueno, estamos en el nuevo pacto. Tiramos todo eso. Ok, vamos a tomar una cosa simple. ¿Estaba mal comer sangre en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Declaró el Concilio de Jerusalén que estaba mal comer sangre en el Nuevo Testamento? Sí. ¿La nación alemana comió carne morcilla? Sí. ¿En base a qué escritura les pareció aceptable hacerlo? No lo sé. Bueno, la declaración más popular que tú puedes tomar. Eso es exactamente la misma cosa. Así que, Martin, esto es muy interesante.
Así que los traductores aquí en la Nueva Versión Internacional pensaron para tener prioridad sobre lo que Dios dijo. Sí. Así que cuando dice que si ha lidiado con un cadáver necesita lavarte las manos, ¿eso sigue en pie? ¿O está bien trabajar con cadáveres y no lavarse las manos? Sigue en pie. Ok, está bien dejar de practicar la higiene cuando se trata de desechar lo que sea que sale de la boca en tu borrador. Sí, es muy importante, sigue siendo relevante. Entonces, ¿de qué parte del mensaje de salud ellos quieren deshacerse? De la parte de la comida, ¿ok? O sea, ¿Jesús declaró limpio todos los alimentos en la Biblia? No. Entonces, esta es una parodia de la justicia y cambian una doctrina muy importante y han cambiado a la humanidad, convirtiéndola en lo que es hoy, una enfermedad mundial, lo que es ahora. Así que las versiones modernas también destruyen la identificación del poder del cuerno pequeño de Daniel 8 y 9. Lo hemos discutido antes. Particularmente en las notas al pie, y también destruyen los versículos que tratan del estado físico de un profeta en visión. Pero si tú tomas el capítulo 7 de Daniel y tú lees en las notas al pie de la página, la versión internacional te dirá que el cuerno pequeño es Antíoco Epifanes, un rey griego, y se pegan un tiro en el pie porque la Biblia dice que sale de la cuarta bestia, no de la tercera, que fue el imperio griego, y Antíoco era griego, así que eso no tiene ningún sentido. Y algunas Biblias de estudio simplemente dejan de lado esa referencia también. Pero los reformadores fueron muy claros en esto, en cuanto a quién era el cuerno pequeño, que fue Roma, sí. Ahora, de hecho, Martín Lutero fue tan claro en el tema que ese fue el primer libro que tradujo del Antiguo Testamento. Vamos a asegurarnos. Y luego también todos los versículos que tratan sobre el estado físico del profeta en la visión. La Biblia deja muy clara en cuanto a cómo un profeta entra en visión cuando tú lees el libro de Daniel. Primero, él pierde todas sus fuerzas y luego cae hacia abajo y sus ojos están abiertos. Entonces luego lo toca y él recibe una fuerza sobrehumana. Y él habla a pesar de que no hay aliento en él. Si tú tratas de encontrar eso en las nuevas traducciones, estará tan engullido. Incluso muestran que está tan engullido y dependiendo de él, que incluso los ojos están cerrados o apenas puede respirar o lo que sea. Pero todas esas profecías son de Dios. Por lo que ya ni siquiera ahí se puede determinar si alguien es un falso o un verdadero profeta en función de esas manifestaciones. Y eso es muy importante cuando se aplica incluso al espíritu de profecía y a Ellen White, que incluso en público, ante miles de personas y médicos, sí, ella estuvo en visión y ella cumplió exactamente con todas las condiciones, tal como está escrita en el texto recibido. Así que no vayamos a todos estos detalles, o de lo contrario hablaríamos durante mucho tiempo. Pero hasta ahora, los pilares básicos del adventismo han sido eliminados en las nuevas traducciones. Sí, definitivamente, no puedes defender tu doctrina con esas Biblias. Correcto. Así que si tú quieres escribir una lección o una guía de estudio o cualquiera de estas cosas, si tú solo usas la nueva traducción, entonces tú tienes que ignorar la doctrina adventista porque tú no podrás llevarla a cabo. Así que solo veamos los mandamientos, porque esto se vuelve muy interesante. Salmo 119, versículo 151. Estás cerca, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Esa es la versión King James. En la nueva versión internacional dice, aún estás cerca, Señor, y todos tus comandos son verdad. Ahora aparece un cambio menor aquí, pero en realidad
hay un cambio importante. Ahora, a veces en las escrituras, probablemente tú podrías usar los comandos, cualquier comando que sea ordenado. Pero a veces, muy específicamente, sus mandamientos se refieren al Éxodo y al Deuteronomio, ¿sí? Y tú tienes que tener mucho cuidado de cómo hace esto, cambiando comando por mandamientos que ya han sido generalizados. Así que, Martin, cuando miramos estos temas de mandamientos y comandos, ¿quién tendría un motivo para desviar la atención de los mandamientos? El anticristo. Porque Daniel dice muy claro que él iba a cambiar los tiempos y las leyes, refiriéndose a los 10 mandamientos. Ahora, Roma quitó el segundo mandamiento, cambió el cuarto mandamiento para que ya no se lea. Y lo que tú leas se refiere al domingo y se convierta en el tercer mandamiento, aunque es el cuarto mandamiento. Los demás permanecen más o menos igual, excepto cuando se trata del 10º mandamiento, lo dividen en 2 y omiten las partes en las que se sienten que no debes tener el control, pero ellos deben tener el control. Así que ellos tienen un motivo para hablar en contra de los mandamientos, solo asegurémonos de que lo hacen. Ahora, Martin, aquí hay un artículo en la revista americana, lo hemos discutido muchas veces, esta es la revista jesuita, y este es el diario de los jesuitas en los Estados Unidos. Y ellos dicen, el Papa Francisco, aquellos que insisten en mantener la verdad por encima de predicar el Evangelio, siempre han amenazado a la iglesia. Como ya dijimos, una de las definiciones de la verdad es que los mandamientos son la verdad, sí. Así que si tú guardas la verdad, eso significa que estás guardando los mandamientos. Y de hecho, hoy también no faltan predicadores que, especialmente a través de los nuevos medios de comunicación, pueden perturbar a las comunidades y no representan el Evangelio de Dios, que ama al hombre en Jesús, crucificado y resucitado. Insisten en llamarse guardianes de la verdad, así se llaman a sí mismos. Dicen que tienen la mejor forma del cristianismo y están poderosamente afirmado que tienen el verdadero cristianismo y se adhieren a él y se identifican con forma del pasado. Dicen que la solución para la crisis de hoy es volver y no perder la fe genuina del pasado. Una de las huellas de este modo de proceder es la inflexibilidad ante la predicación del Evangelio que nos hace libres, que nos hace felices. Estas personas son rígidas, siempre son rígidas. Haz aquello, haz esto. Esa inflexibilidad es propia de esta gente. Los nuevos predicadores no saben lo que es la humildad, lo que es la fraternidad, que es el camino de los mansos y obedientes, la confianza. Los nuevos predicadores no saben de mansedumbre ni de obediencia. ¿A quién él se refiere aquí, Martin? Bueno, él se refiere a gentes como nosotros y que habla de la verdad y ciertas cosas del pasado, que están abriendo la historia y hablando de los mandamientos y todos estos temas. Así que para que quede bien claro, los jesuitas también nos dicen en la revista americana que el Papa Francisco dice que un encuentro con Jesús es más importante que todos los mandamientos. En otras palabras, de lo que él habla es de ejercicios espirituales de la yola, donde tienes una experiencia de encuentro con demonios, por lo que sientes, lo que encuentras en tu actitud espiritista hacia el Evangelio. Y es más importante, eso es más importante, dice él, que los mandamientos de Dios. Sí, lo que perciben que su Espíritu Santo te está diciendo a través de tu experiencia. Sí, y tu propia conciencia, que supera la palabra de Dios. Él cita, el apóstol escribe, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora mira cómo él tergiversa esto. En cambio, los detractores de Pablo sostuvieron que los gálatas tenían que seguir la ley para ser salvos. ¿Quiénes hicieron eso? Los detractores.
Ellos van hacia atrás, son nostálgicos de los tiempos pasados, de los tiempos anteriores de Jesucristo. El apóstol no está en absoluto de acuerdo con esto. Él está confundiendo totalmente aquí las dos leyes, Martin. Como muchos. Sí, la ley moral y la ley ceremonial. Bueno, muchos van a Gálatas siempre. Sí, Gálatas es un libro difícil porque se refiere a ambas leyes. Pero si no estás bajo la ley, significa que no está bajo la condenación de la ley, porque has aceptado a Jesucristo y Él estuvo en tu lugar. Él estuvo en tu lugar. Pero si Dios pagó el precio por tus pecados, ¿eso te da licencia para pecar? No. Y si todavía Él paga el precio por la transgresión de la ley de Dios, eso no es negar y quitar la ley de Dios. Absolutamente. Ahora solo piensa en el evangelio ilógico que tienen. Si Satanás fue arrojado del cielo de forma permanente por transgredir la ley de Dios, de acuerdo con esto, si eres transgresor, ¿eres bienvenido al cielo? No. Entonces, ¿se está reemplazando un grupo de transgresores con otro grupo de transgresores? No. Si tú aceptas la salvación en Cristo, entonces eso significa que tus pecados han sido perdonados. El pecado es transgresión de la ley. Y el siguiente paso es ir y no pecar más. Ya no transgreda la ley de Dios. Por lo que esto está absolutamente contrario a lo que te enseña la Biblia. Y lamentablemente, no solo el Papa dice esto, sino que gran parte del mundo evangélico se traga esto. Así que entonces era nostálgico de los tiempos pasados, de los tiempos anteriores a Jesucristo. El apóstol no está en nada de acuerdo con ellos. Estos no eran términos que había acordado con los otros apóstoles en Jerusalén. Recuerda muy bien las palabras de Pedro cuando dijo: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, de los discípulos, un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto está hablando de cuestiones ceremoniales. Sí, la circuncisión y todas esas cuestiones no tienen nada que ver con los 10 mandamientos. Entonces, esta es una actitud. El artículo continúa. El apóstol explica a los Gálatas que en realidad el pacto y la ley no está vinculada indisolublemente. Interesante. Pero Jesús dijo que Él no ha venido a abolir la ley. Pero entonces, Él no vino a disolverla, sí, entonces, pero ellos dicen que Pablo estaba hablando de disolverla. El pacto mosaico y el primer elemento en el que se basa es que el pacto establecido por Dios con Abraham fue basado en la fe, en el cumplimiento de la promesa y no en la observancia de la ley, que todavía no existía. Excúseme, Abraham guardó mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Entonces, ¿cómo podría haber existido la ley? Y la Biblia es bastante clara. Donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, si Adán y Eva transgredieron, es porque había una ley. Exactamente. De otra manera, no habría forma. Este es un argumento totalmente sin sentido. Abraham comenzó su viaje siglos antes de la ley. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que él guardó su ley? Con este razonamiento, Pablo alcanzó su primer objetivo. La ley no es la base del pacto, porque vino más tarde. Él está confundiendo completamente la ley ceremonial con la ley moral. Y creo que si alguien quiere ver, puede ver el episodio que hicimos sobre los pactos. Sí. Y los pactos son parte de la ley. Sí, no puede divorciarlo. Era necesario y justo, pero antes de eso estaba la promesa, el pacto. Tal argumento descalifica a todos los que sostienen que la ley mosaica era parte constitutiva de la alianza. No, el pacto viene primero. Y el llamado vino a Abraham. La Torá, la ley de hecho, no estaba incluida en la promesa hecha a Abraham. Esta es la declaración más confusa que jamás he leído de la pluma de los jesuitas. Y desafortunadamente la mayoría del mundo evangélico cree lo que creen esta gente. Ok, aquí hay otro artículo. Esto viene de el Católico National Reporter. La santidad no proviene de seguir reglas rígidas, dice el Papa.
La redención es obra de Dios, no de los seres humanos. Así que tenga cuidado y no escuche a los fundamentalistas que afirman que la santidad se logra siguiendo ciertas leyes. El Papa Francisco dijo durante su audiencia general semanal: la creencia de que la santidad viene por la observancia de las leyes particulares nos lleva a una religiosidad rígida, una rigidez que elimina esa libertad del espíritu que nos da la redención de Cristo. Cuidado con esta rigidez que ellos proponen, dijo el 1 de septiembre a los reunidos en la audiencia, en el salón de audiencia en el Vaticano de Pablo VI. Martín, la Biblia dice: aquellos que guardan tus mandamientos tienen gran recompensa, pero este hombre dice: cuídate de aquellos que guardan estos mandamientos rígidos. Y luego la gente lo convierte en un yugo. Sí, dicen que los que guardan los mandamientos tienen un yugo. Y Jesús dijo: mi yugo es fácil. Y como hemos dicho, la verdad te hará libre. Sí. Y Jesús es bastante claro. Él dice que si rompe uno de los más pequeños de esos mandamientos, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Y un poco después dice que no estarán en el reino de los cielos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, le digo. Entonces, esto es totalmente antibíblico. Leamos este libro. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Martín, ¿el papado hizo cambio a los mandamientos? Sí. ¿Quebrantaron los más pequeños o aún lo más grande? Todos de ellos. Entonces, él será llamado pequeño en el reino de los cielos y después dice que no estarán allí. Primera de Juan, capítulo 2, 4. El que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿eso se aplicaría al Papa? ¿Es un mentiroso? Lamentablemente que sí. ¿Existe la posibilidad de que el hombre pueda arrepentirse o ya ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, eso entre él y Dios. Excelente. Okay. Ahora veamos esta palabra, este mandamiento. La palabra mandamiento ocurre en 168 versos en la King James, de los cuales 30 se encuentran en el Nuevo Testamento. En la nueva versión internacional, la palabra mandamiento solo se encuentra en 20 versos, de los cuales 6 se encuentran en el Nuevo Testamento. Así que bajamos de 168 versículos a 20 versículos y de 30 a 6. La palabra comando, mandato, aparece 0 veces en la versión King James. No usan esa palabra. Pero aparece en 184 versos en la nueva versión internacional. Así que ahora, ¿es solo un matiz? Ahora, la nueva versión internacional traduce las mismas palabras griegas y hebreo, dependiendo de si es el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Para mandamiento, a veces la misma palabra, a veces la traducen como mandamientos, pero sobre todo, como vemos, como comandos. Donde la King James es consistente en su traducción de la palabra hebrea y griega como mandamientos. Ahora, ¿por qué ellos a veces usan mandamientos, pero en su mayoría ordenanzas? A veces no tienen otra opción porque se refiere directamente a los 10 mandamientos de Dios. Entonces usan mandamientos, pero solo lo hicieron 6 veces en su Biblia. Y esa misma palabra, ellos la tradujeron como comando, mandato en muchos lugares. Esto es engañoso, en mi opinión, Martín. Sí, eso es para poner en práctica sus ideas ahí. Ok. Ahora, acabamos de leer lo que dijo el Papa. Ahora, lo que dice el Papa es que no tomes esto tan en serio. ¿Qué palabra ellos preferirían? ¿Mandamientos o ordenanzas? Ordenanzas. ¿Ahora entiendes por qué son Biblias católicas aprobadas? Vamos a un verso muy importante cuando se trata de la doctrina.
Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Esa es la versión King James. La nueva versión internacional cambia eso y dice, y las traducciones modernas dicen, bienaventurados los que lavan sus ropas para que puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan pasar por las puertas de la ciudad. ¿Para cuál es, Martin? ¿Son los mandamientos o son los que lavan sus ropas? Tienes que ser los que guardan los mandamientos. Y si ellos quisieran poner túnicas allí, tendrían que haber agregado las palabras en su sangre. Ajá, correcto. Ahora, desempaquemos esto un poquito. La NIV reclama que la interpretación lavó sus túnicas se encuentra en el texto sinaíticos, que se encontró en una basura donde pertenece. El Vaticano se encontró en la librería del Vaticano. La Vulgata en los manuscritos alejandrinos. Mas, sin embargo, los padres de la iglesia que citaron estos versos mucho antes de que fueran escritos estos manuscritos cinéticos y vaticanos, etc., todos citaron sus mandamientos. ¿No es interesante? Sí. Así que esto incluye el Tertuliano en el 299, la Ciprián en el 248 después de Cristo, Tertonios después de Cristo 390. El primero en citar lavar sus ropas fue Atanasio, obispo de Alejandría en el siglo IV, en el 316 al 373. Los primeros corales, por lo tanto, no sabían nada de lavaron sus ropas. Entonces, ¿cómo se coló allí, Martin? Esto proviene de la George Burnside, la nueva versión internacional o la versión King James de los libros de Olton. Eso es extremadamente importante porque numerosas personas me dijeron que la palabra, en realidad, las palabras que se usa en el original, no se puede traducir mandamientos. Pero ahora sale claro que el griego original dice mandamientos y está hablando. Así que echemos un vistazo a este antiguo siriaco. También dice a los mandamientos, como también la versión Cota. Y el espíritu de profecía cita este versículo muchas veces y siempre se basa en la versión King James. En primeros escritos, ella menciona cómo los escribas corruptos alteraron la palabra de las escrituras. Nota cuán fácilmente se altera este versículo. Y aquí están las declaraciones de los mandamientos de la Kippy. Y como vemos, es muy similar a lavar sus túnicas. Así que, hoi, pointes, tas, entolas, auto. No sé si la pronuncia bien, pero estoy leyendo lo que veo en la pantalla. Aquí hay un ligero cambio. Plumontes, tas, estola, auton. Eso fue, lavaron sus ropas. Vamos a esa cita de primeros escritos. Jesús abrió las puertas de la ciudad de oro y nos hizo entrar. Aquí fuimos recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y el derecho al árbol de la vida. Eso está muy claro. Así que, Martin, esto aquí dice stolas. Debe estar muy interesado en esta palabra. Stola. Eso se incorpora en las nuevas traducciones. Y en las nuevas traducciones del 2020 de la Biblia africana ni siquiera cambiaron eso. Lo dejaron así mismo. Lo mantuvieron stolas. Pero como podemos ver, en el texto recibido no está ahí. Dice entolas. Ahora, ¿qué significa stola? Es una prenda sacerdotal real. Ok, ahora, ¿quién usa esa prenda? El sacerdote. O sea, ¿son los reyes? ¿Son los únicos que van al cielo? ¿Los reyes? ¿Los sacerdotes? Bueno, sí, desafortunadamente, si tú lees esa parte, sí. Y esa es una tontería. Porque dice, bienaventurados los que lavan sus tolas, sus túnicas. Así que los sacerdotes van al cielo y los demás no llegaremos. Así lo hacen de ridículo, Martin. El texto recibido es muy claro en este tema y la versión King James es muy clara en este asunto también.
Así que si tenemos armonía entre la Biblia y el espíritu de profecía, y tenemos armonía con las escrituras que provienen del establo bizantino, y tenemos armonía con los primeros padres de la iglesia que citaron ese versículo de esa manera, entonces ¿por qué el mundo insiste tanto en cambiarlo? Porque quieren deshacerse de los mandamientos de Dios, absolutamente. Y otra cosa, si tú lees todo este capítulo, en el contexto, definitivamente tiene sentido ponerlo en los mandamientos. Y si tú lees el versículo 15, dice que afuera están estos y estos. Y eso llega a las personas que no guardan los mandamientos de Dios. Y eso es lo que están haciendo porque ellos están en contra de la ley de Dios. Es muy simple. Y es una historia de contraste. Estos son los que no lograrán entrar al cielo. Y es muy simple. Su traducción no tiene sentido. Como dices, al menos hubieran dicho, lavaran sus ropas en la sangre del cordero. Pero ellos dicen lavar ¿dónde? Y si usamos esto en el contexto, esto se hizo deliberadamente, pero como vimos en esos manuscritos que aparecieron en la basura. Pero si se hubiese hecho eso con el texto recibido, que hubiesen aparecido así, no lo toman en cuenta y no hubiese sucedido. ¿Sabes la posibilidad de que Trenchard fuera un agente de Roma porque visitaba constantemente Roma y dedicaba sus manuscritos al Papa? Bueno, eso debe decirte algo, que estas personas estuvieron involucradas en este tipo de trampas, donde definitivamente estaban del lado de Satanás. Ahora, Martin, la gente también dice, bueno, tú sabes, sea como sea, lo siento, no podré leer la versión King James, por ejemplo. Y dejemos esto bastante claro. En ningún momento le hemos dicho que lea solamente la King James. Hablamos de que lea solamente el texto recibido solamente. Sí, y si quieren decir, ok, pero la King James es más confiable, es en el idioma inglés, como dijimos también de la Biblia Ginebra también. Pero si tú crees que la Biblia King James es más difícil de leer, ve y prueba todas las versiones anteriores en otro idioma y las traducciones que hicieron del texto recibido, para que tú no digas que esta es la única. Sí, y bueno, como dije, cuando salió la King James, hubo mucha resistencia para comenzar a usarla, porque la gente se aferraba a sus Biblias de Ginebra. Pero por supuesto, el idioma se convirtió en un problema, el inglés de Chaucer y todo eso. Pero la dificultad que supuestamente existe desaparece una vez que comienza a comprender algunas reglas simples sobre por qué ellos usaron el D, el died, etc. Y ya hablamos de eso en el episodio anterior, no vamos a hablar eso de nuevo. También puedo agregar nuevamente que para alguien que no ha estudiado estas cosas, como yo, durante mucho tiempo, el espíritu de profecía es una inmensa ayuda en esto. Sí. Ahora, una vez que comienza a leer la King James, y comienza a comprender el paralelismo, y comienzas a comprender el nominativo acusivo, por qué usan el dido, tú comienzas a abrir el libro, y luego el lenguaje es tan poético que por alguna razón inexplicable, los traductores no solo lograron traducir lo que Dios realmente dijo, sino que también lograron incluir la poesía, que es una hazaña increíble cuando piensas en esas traducciones de un idioma a otro. Y la gente dice, bueno, ellos querían esto en un idioma plano. Cuando tú empiezas a perder el lenguaje poético, cuando tú empiezas a perder la delicadeza y la brillantez del uso de las palabras, entonces bajas el nivel hasta lo mundano. Incluso si no quieres entrar en la parte poética, otras declaraciones claras siguen siendo bastante claras en la King James. Bueno,
Tenemos un artículo aquí que fue escrito por Peter Mullen. Él es un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, un escritor y locutor. Y en este artículo viene del 5 de diciembre del 2021. No es muy antiguo. Y lamenta el hecho de que las versiones modernas han bajado el lenguaje al nivel de lo mundano. Y pensé que podría ser útil leer algunas de las cosas que él dijo. Para aquellas personas que piensan que necesitan un lenguaje muy sencillo. Porque muy a menudo el lenguaje sencillo en el que se traducen las versiones modernas es casi una blasfemia en la forma en que dicen las cosas. Así que leamos un poquito de lo que tiene que decir. Así que vamos a este argumento sobre el lenguaje que es demasiado difícil de entender. Así que aquí hay algunas declaraciones. La Biblia King James evita todas las imitaciones. Peter Mullen tiene un nativos de gloria para usted y luego hace una declaración aquí. Bendito Señor, que has hecho que todas las sagradas escrituras sean escritas para nuestras enseñanzas. Concédenos que la oigamos, la leamos, la marquemos, las aprendamos y la digamos interiormente, que por la paciencia y el consuelo de la santa palabra podamos abrazarlas y mantener siempre la firme y bendita esperanza de la vida eterna que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esa fue la oración que se usó para un caso especial. Por lo que él explica, esa es la colecta del segundo domingo de Adviento de hoy, comúnmente llamado Domingo Bíblico. Así que permítanme celebrar la Biblia esta mañana, la real. Esa es la versión King James del 1611. Tenga cuidado con las alternativas, que son tan numerosas y desagradables como una plaga de moscas. No existe tal cosa como una verdad noble expresada en palabras innobles, porque la elección de las palabras determina lo que se dice. Por lo tanto, debemos elegir lo mejor. Esa es su opinión. Y pensé que era mejor dejar que él expresara su opinión en lugar de la mía o la tuya cuando se trata de la elección del idioma. Y luego da algunos ejemplos. Esa es la coleta. Las tiras de tela no sustituyen a los pañales. Y María estaba encinta. Pensábamos en la Virgen y el niño. No había quedado embarazada, como dice en una de las versiones modernas olvidadas de Dios. Tú no puedes reemplazar satisfactoriamente a través de un espejo en la oscuridad con el literarismo grosero, reflejos desconcertantes en un espejo o bronce que resuena y címbalo que retiñe, con gong ruidoso y címbalo que retiñe. La King James fue diseñada para ser leída en voz alta en las iglesias, y todas las versiones modernas suenan como si hubieran sido escritas con oreja de estaño, sin ritmo. No sé si está de acuerdo con esto, Martin, pero mantengamos nuestra opinión lejos de esto. No sea que digan que esta es totalmente nuestra opinión. La verdadera Biblia dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La Nueva Biblia inglesa nos da en cambio el primer paso para encontrar la sabiduría. Dios nos salve. Y luego, si sois tan buenos, hijitos, te mostraré el segundo paso. Esto es infantilización. Ahora, ¿quieren reemplazar esta hermosa frase del temor del Señor, que es el comienzo de la sabiduría, con el primer paso para encontrar la sabiduría? Es tan plano. A veces la pedantería de la Biblia de la Nueva Jerusalén, su fascinación pseudo-académica con todo lo que es meramente extraño y oscuro. A propósito, la Nueva Biblia de Jerusalén es una Biblia católica. Es oscura y simplemente tonta, como tú, Yahweh, examíname. Eso es ridículo. Sí, esa es la forma que se le habla a Dios. Pero ocasionalmente es irreflexiblemente apoética y banal, como la sustitución del aclamen a Yahweh por el fascinante, hermoso y atemporal familiar. Hagan un ruido de júbilo al Señor. Y un ejemplo de suprema idiotez, el significado se vuelve impenetrable.
La King James dice: el que mora en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, Dios Todopoderoso. Y la Nueva Jerusalén, la Biblia de la Nueva Jerusalén degenera esto en oscurantismo del mal gusto. Si vives en el refugio de Elión y haces tu hogar a la sombra del Shaddai, puedes decirle a Yahweh. Suena terrible, ¿no es así? La Nueva Biblia inglesa no puede diferenciar entre un discurso poético y metafórico y un discurso literal y descriptivo. Es por eso que para lobos con piel de oveja, se nos da en su lugar la pantomima aulladora, hombres disfrazados de ovejas. Recordemos tal vez la huida de Ulises del cíclope o esa expresión peyorativa, cordero disfrazado de cordero. En la versión King James, los hombres están comiendo o cenando. Pero la RSV menciona a un fariseo que invitó a Jesús a cenar. ¿Dónde? En Garrett o White. Del mismo modo, la reprensión de nuestro Señor a los discípulos en el camino de Maús: oh insensatos y tardos de corazón, se castra para convertirse en ¿qué? ¿Qué tontos sois? ¿Qué tontos? En verdad, ¿puedes imaginarte por un minuto a Jesucristo en la tarde de su día de resurrección usando tal lenguaje? Hay un encanto discreto con el dicho de la King James: dejó de estar con Sara a la manera de las mujeres. Esto es maravilloso. Parece llegar hasta la ropa interior de las palabras. Como decía aquel gran otro admirador de las prosas bíblicas, Dylan Thomas. Pero la nueva versión de Jerusalén se describió en la era de la educación sexual, por lo que puede decir con confianza que dejó de tener sus periodos menstruales. ¿Te imaginas eso, Martin? Dejó de estar con Sara por sus periodos menstruales, en vez de decir dejó de estar con Sara a la manera de las mujeres. Esta es una hermosa forma de decirlo. Y la gran ramera de Babilonia de la King James parece haber perdido lo que le quedaba de su carácter cuando la Nueva Biblia de Jerusalén se refiere a ella solo como la famosa prostituta. ¿Quién es esta? ¿Esa es la Esquimoner? Con pedantería costosa, la Nueva Biblia de Jerusalén reemplaza posada con espacio vital. Supongo, porque imaginaban que los lectores tenían una mente tan literal que podríamos pensar que San Lucas se refería a la rosa y a la corona. Una pedantería similar elimina la hermosa túnica de muchos colores de la King James y nos ofrece una túnica adornada. Qué hipócrita y sólida de parte de las autoridades de la iglesia suprimir implacablemente la King James solo para sacarla y mirarla boquiabierta en una coronación o el funeral de estado de un hombre tan singular como Winston Churchill, como si fuera una pieza de museo y todos fuéramos turistas despistados. El lugar apropiado para la King James es en el atril de cada iglesia parroquial para ser leída, marcada, aprendida y digerida internamente semanas tras semanas. Ahora, Martin, esa es su opinión. Esa es la opinión de este hombre. Ahora, he leído las Biblias en las diversas traducciones y debo estar de acuerdo. Una vez que empieza a meterte en el estilo de la poesía, en la poesía de la Biblia, entonces hay una cierta belleza al respecto. Dejar de estar con Sara a la manera de las mujeres es algo sublime. Escúchanos, Yahweh. Es algo tan blasfemo que ni siquiera puedo leerlo. Así que, Martín, leamos el Salmo 119, verso 105. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Y en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es hermoso, ¿no lo crees? Eso te tranquiliza. Saber que tú leyendo la palabra de Dios puedes obtener toda la verdad. Así que dejemos el tema en paz. Hemos dicho lo que hemos dicho y esto es lo que creemos, porque en nuestra opinión es importante que la Biblia no solo refleje
el carácter de Dios, incluso en la elección del lenguaje, sino que también nos dé un sentido de reverencia y que la doctrina sea sólida y no contradictoria. Entonces podemos tener confianza de que estamos leyendo lo que Dios realmente dijo. Que Dios nos dé sabiduría cuando estudiemos su palabra. Oremos. Padre Celestial, este tema de la palabra ha sido una guerra. Desde que tú pusiste la Biblia a disposición de la gente en su propio idioma. Los jesuitas llamaron la versión King James la serpiente venenosa y no podían esperar para agarrarla por la cola y destruirla. Parece que han hecho un buen trabajo, Señor. Y cuando leemos en la Biblia, ya sea en inglés o en africano o cualquier otro idioma, en francés o español o portugués o cualquier otro idioma en el mundo, Señor, ayúdanos a asegurarnos de que estamos leyendo lo que tú realmente dijiste. Bendice a nuestra gente mientras estudiamos las Escrituras, interiorizamos sus verdades y vivimos de acuerdo a sus preceptos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.